estudio molecular. Tomás, parte nomás, por favor. Muchas gracias, doctora Godoy, por la presentación. Entonces, muy buenos días a todos. Entonces, para comenzar, voy a comentarle un caso clínico que es el que motivó esta presentación. Esta fue una paciente que consultó en 2017, de 16 años, de sexo femenino, que consultó con una historia de 2 meses de crisis hipertensiva asociada a sudoración y cefalea, con poca tolerancia a la actividad física y crisis de angustia frecuentes. Dentro de su antecedente personal era la 4ª hija de padres no consanguíneos, fue una recién nacida de término, le diagnosticaron un trastorno por déficit atencional y litiasis renal, estaba en tratamiento con metilfenidato y había tenido 2 cirugías a los 8 y a los 10 años sin complicaciones perioperatorias. En cuanto a sus antecedentes familiares, este es el genograma que construimos de la paciente, índice que se encuentra en este punto, y destaca en el fondo la presencia de múltiples antecedentes familiares de fibromuscitoma y paraganglioma en la familia, algunos pacientes fallecidos, no estudiados pero posiblemente afectados como su hermano a los 5 años, y importantemente teníamos el dato de que su tío abuelo era un paciente, una persona muy conocida, de la cual voy a comentar un poco más adelante en la presentación, que había presentado, o él refiere en su libro, paraganglioma 2, en el fondo hemangioblastoma cerebelar, un tumor del saco endolinfático y quiste epidímico, que hacen muy posible que en el fondo esto haya estado en contexto de un von Hippel-Lindau. Del examen físico de nuestra paciente, al momento de la evaluación, está hipertensa, taquicárdica, no tenía dimorfias faciales, y el examen segmentario, la verdad es que no llamaba la atención nada en particular. Del examen de laboratorio inicial, lo que más destacaba era la elevación cerca de 10 veces el valor normal de la normetanefrina, ajustada por creatinina, con niveles de metanefrina urinarias que eran normales. El resto del perfil bioquímico no destacaba nada mayormente. Se hizo estudio, en el fondo, inicialmente con un escáner de abdomen que destacó un paraganglioma, o una imagen sugerente de paraganglioma de 7,4 centímetros izquierdo, y se complementó el estudio con un PET galio dotatate, con galio 68, que en el fondo lo que mostró fue que había ausencia de diseminación a distancia, este es el vaso, no es captación de tumor. Por lo tanto, en el fondo se decidió un manejo quirúrgico, se preparó a esta paciente con doxazucina hasta llegar a dosis de 8 miligramos al día, se agregó atenolol, una dieta rica en sal, y se hospitalizó el día previo para volemización con suero fisiológico. La cirugía fue realizada en nuestro centro, laparoscópica, no tuvo ningún incidente, no tuvo crisis hipertensiva y estuvo hospitalizada solo 4 días sin complicaciones postoperatorias. La biopsia, muy someramente acá les muestro que en el fondo era un paraganglioma sin elemento de malignidad, con un score de PAS de 3 puntos y un KI67 del 3%, y no había ganglios comprometidos. Al seguimiento, esta paciente al mes de seguimiento estaba normotensa, con metanefrinas urinarias que eran normales, pero se perdió control. La paciente viajó al extranjero y volvió a consultar en 2020 con reaparición de síntomas muy similares a los que habían motivado su consulta, síntomas ansiosos. En ese momento, ya que se rescató a la paciente, se solicitó el estudio genético que no había podido realizarse en su momento y control del laboratorio. Entonces, el fin de este caso lo voy a comentar al final de la presentación, pero básicamente está enfocada esta presentación en entender la importancia del estudio genético para poder etapificar y clasificar a estos pacientes de manera personalizada y conocer cuál es su riesgo de potencial maligno y eventualmente cuál es la intensidad de seguimiento o sospecha que tenemos que tener en estos pacientes. Ahora, para introducir también a la primera parte de la presentación, vamos a hablar de por qué hablar de este tema, cómo se presentan actualmente estos pacientes, cuál es la importancia de hacer un estudio genético y cómo podemos predecir el pronóstico en ausencia de estudio genético. Y para eso el doctor Martínez nos va a compartir una pregunta para introducir a esta primera pregunta en el fondo, generalidades de cómo se presentan actualmente estos pacientes y algunos conceptos nuevos o algo nuevos. Entonces, la pregunta dice, respecto a fibromuscitoma paraganglioma, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La mayoría de los pacientes son diagnosticados en contexto de síntomas clásicos paroxísticos, estamos hablando de la presentación actual de estos pacientes. Sobre el 60% de los pacientes pediátricos con fibromuscitoma paraganglioma presentan una mutación driver en línea germinal heredable. Un paciente curado con un fibromuscitoma aislado no requiere estudio genético si no tiene antecedentes familiares afectados, y esta enfermedad se cumple la regla del 10-10-10%, en que 10 son paragangliomas, malignos y hereditarios.
Entonces, la idea va a ser responder la pregunta en lo que queda de tiempo, y vamos a mostrar las respuestas al final de esta primera parte de la presentación, para ver si en el fondo con lo que comentamos se pueden responder, es posible responder esta pregunta. Las respuestas son anónimas, así que no sabemos quién ha contestado qué, para que no tengan... Voy a comenzar entonces. Ahora, los feocromocitomas y paragangliomas son tumores productores de catecolamina, como todos saben, de origen suprarrenal o de tejido cromafín extraadrenal, que clínicamente son muy heterogéneos en 4 atributos que les voy a comentar ahora a continuación. El primero es la localización anatómica, que según su origen y la última clasificación de la OMS del 2017 los clasifica como feocromocitomas cuando son adrenales, paragangliomas de cabeza y cuello, que generalmente son parasimpáticos y muchas veces no secretores, y los simpáticos, que pueden verse desde la base del cráneo hasta el piso de la pelvis. Ahora, llamativamente, existe una localización que es de tejido extraadrenal, cromafines, que es capaz de secretar adrenalina, que es el órgano de Zuckerkandl. Este es un cuerpo que de células derivadas de la cresta neural, y se localiza comúnmente en la bifurcación de la aorta y el origen de la arteria mesentérica inferior, y muchas veces involuciona en el tercer trimestre y forma parte de la cadena simpática paraganglionar. Ahora, el segundo atributo importante es de la síntesis, es que es un tumor que sintetiza y secreta catecolamina, y esto está íntimamente relacionado con la diferenciación celular, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. La liberación de estas catecolaminas produce síntomas clásicos, como taquicardia, cefalea, sudoración, hipertensión, y otros no tan clásicos relacionados a efectos de masa, especialmente en cabeza y cuello, por ejemplo, síntomas compresivos. Y el cuarto atributo, que es el más actualizado, el contexto genético, que ha mostrado una influencia creciente tanto en el diagnóstico como en el pronóstico de los pacientes, y va a ser el objetivo de esta presentación. Ahora, según lo que les comentaba, la funcionalidad va muy de la mano con la diferenciación celular en el linaje simpático. Los tumores que expresan toda la maquinaria enzimática, que sería la tiroxina hidroxilasa, la dopamina beta hidroxilasa y la feniletanolamina N-metiltransferasa, son los tumores adrenérgicos, que son los que vemos acá. Y estos se definen por convención, en el fondo, que es bastante compleja, porque elevan metanefrinas, o en el fondo metanefrina o plasmática o urinaria sobre el límite superior normal, pero que además tienen que ser más del 5% de la suma de todos los metabolitos o metilados que se encuentran. Ahora, avanzando en la desdiferenciación, los tumores noradrenérgicos adolecen de esta última enzima que yo les comentaba. Entonces, en el fondo, secretan mayoritariamente noradrenalina, pero pueden secretar en un porcentaje menor del 5% adrenalina, ¿ya? En cuanto a la suma de todos los metabolitos metilados. Y finalmente, los tumores, en el fondo, avanzando un poco más diferenciados, y como veremos, los que tienen un potencial metastásico mayor, secretan dopamina y 3-metoxidramina, que es el metabolito metilado en el fondo, y que pueden incluso llegar a ser silentes si no secretan nada, y eso son captados muchas veces solo con cromogranina. Ahora, ¿por qué tenemos que hablar, o por qué es bueno hablar de novedades en este tema? Este es un tema muy interesante porque hay muchos paradigmas que han cambiado en el tiempo, ya no son tumores absolutamente infrecuentes, les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, pero definitivamente hasta un 50% no son diagnosticados o son diagnosticados erróneamente. El 10% de paragangliomas tampoco ya es válido. Con la expansión imagenológica se ha visto que ha aumentado el porcentaje hasta incluso 25%, y esto es relevante porque tienen mayor potencial metastásico. El 10% maligno tampoco. En 2017 el consenso de la OMS eliminó esta terminología binaria, en el fondo, ya que todos los feocromocitomas paragangliomas tienen un potencial metastásico, y es importante conocer quiénes tienen más. Y finalmente el 10% hereditario también, porque hoy se conoce que hasta un 40% de los pacientes tienen mutaciones identificadas en línea germinal. De hecho, desde incluso, y este es el tumor con el componente hereditario más importante del humano. Por lo tanto, tenemos que tener un alto índice de sospecha, tenemos que saber de que se puede presentar altamente variable y que tiene una alta relevancia pronóstica, no solo en pacientes, sino que también eventualmente en sus familias. Pero yo creo lo más importante, y esto es lo que más me interesó de este tema, es que, de que cada paciente que tiene esta enfermedad tiene un fenotipo que es molecular, clínico, imagenológico incluso, que es único, y por lo tanto representa una patología donde realmente la medicina translacional o personalizada puede hacer
una diferencia y eventualmente en el futuro repercutir en diagnóstico target para cada paciente. Ahora, respecto a la epidemiología de esta enfermedad, podemos ver aquí que en el fondo hay un aumento sostenido del diagnóstico de tumores sin llegar a un plató. Esto fue hasta 2015, con cerca de 1 de cada 15.000 personas año con esta enfermedad. Ahora, este aumento estuvo determinado principalmente por hallazgo de tumores menores de 4 centímetros y en mayores de 50 años, donde tenemos una prevalencia cruda que llega hasta 1 por cada 7.000 pacientes, lo cual significa un aumento en la incidencia 5 veces respecto al comienzo de este estudio. Ahora, si analizamos la forma en que se presentan estos tumores a lo largo del tiempo, podemos ver que en las décadas iniciales la gran proporción eran por hallazgo en autopsia, lamentablemente. De hecho, estas son 2 series famosos de autopsia que muestran el importante subdiagnóstico de esta condición. De hecho, acá en el fondo cerca de 3/4 se realizaba el diagnóstico después de fallecer. Interesantemente, el tumor contribuía o eventualmente contribuía a la causa de muerte en hasta el 50% de los casos. Ahora, posteriormente se observa un aumento de la presentación principalmente asociado a síntomas clásicos, pero en la última década, y esto es importante porque cobra mucha mayor relevancia el diagnóstico incidental, debido al aumento notable de técnicas avanzadas como la tomografía computada, por ejemplo. Y finalmente, un gran contribuyente, que en el fondo es menor que los incidentales, pero va cobrando en el fondo gran relevancia, son los pacientes que se diagnostican por tamizaje genético de pacientes con mutaciones susceptibles para desarrollar esta enfermedad a lo largo del tiempo. Y por eso es que vamos a hablar, en el fondo, en los siguientes diapositivas, sobre la importancia del estudio genético en estos pacientes. Ahora, muy brevemente, este es un trabajo que se realizó con un esfuerzo multidisciplinario en la Universidad Católica. Se recolectaron 111 resultados de pacientes operados con feocromocitoma para ganglioma en nuestro centro en las últimas 4 décadas, y lo que encontramos fue que en el fondo el diagnóstico incidental había aumentado y se había hecho la forma de presentación prioritaria en la última década, y también que el diagnóstico en el fondo ha sido mucho más estricto y más frecuente en las últimas décadas. Y en el fondo, estamos hablando en pediatría, hicimos el subgrupo o el análisis de los pacientes pediátricos, que son 12 pacientes, donde todavía la presentación sintomática es la más importante, probablemente por la edad y toda la forma de presentación, pero como pueden ver acá, 8% fueron diagnosticados de tamizaje, por lo tanto, en el fondo, estos son hallazgos muy prometedores de que en el fondo estamos haciendo más estudios genéticos y es esperable que en los siguientes años este número va a ir aumentando. Ahora, respecto a ahora vamos a responder la pregunta de la primera de la primera parte de la presentación. No sé, Alejandro, si... Entonces, efectivamente, no sé si pueden... Sí, aquí está compartido. En el fondo, muy bien, en el fondo la mayoría respondió que sobre el 60% de los pacientes pediátricos con feocromocitoma para ganglioma presentan una mutación driver en línea germinal. Esto, la verdad, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero la mayoría de los pacientes actualmente se presentan incidentalmente. Un paciente curado también tiene indicación de estudio genético independiente de que no tenga antecedentes familiares, y hablamos de que no se cumple esta regla del 10% en la actualidad. Entonces, ahora vamos a continuar netamente en la importancia del estudio genético. Vamos a hablar de la frecuencia, de la taxonomía molecular, de que permite identificar casos sindromáticos, la predicción del comportamiento clínico, etapificación, el beneficio del tamizaje y predicción del pronóstico. Entonces, el primer motivo es la alta frecuencia de las alteraciones genéticas comparado con otros cánceres. Entonces, si consideramos la distribución normal de casos en oncología general, tenemos que cerca del 80% son tumores esporádicos, un 15% tienen alguna agregación familiar, y solo un 5% tienen un gen que es transmitido a la siguiente generación. En cambio, en feocromocitoma para ganglioma, el 40% de los tumores, en el fondo esporádicos, tienen una mutación somática de driver conocida, y no un 5%, como acá, sino un 40% de los tumores tienen una mutación en línea germinal que es heredable. Entonces, esto lo hace el tumor con el mayor componente hereditario del humano. Ahora, este 40% es variable según la población que estudiamos. De hecho, cuando vemos pacientes en edad temprana, tumores múltiples, historias familiares positivas, esto sube a incluso 50 o más por ciento. Los pacientes menores de 18 años, 60, incluso 80%, tienen mutaciones de línea germinal.
y en general en feocromocitoma poraica el número es bastante variable, pero en promedio incluso en un 25% es posible encontrar esto. Este yo diría que es el estudio más relevante publicado en los últimos años en temas de genética y proviene de los datos del Atlas Genómico en cáncer. Acá se estudiaron 173 tumores respecto de las características moleculares con secuenciación del exoma, se hizo análisis de copia del DNA, secuenciación del mRNA y el miRNA y análisis de metilación del tejido tumoral, se comparó también con tejido suprarrenal sano y de sangre periférica. Y de esta imagen lo importante de rescatar es que en el fondo cada paciente representa una barra y que cada paciente en el fondo tiene una sola mutación drive que determina el fenotipo, no son excluyentes. La más frecuente en línea germinal fue en succinato B, el 39% tuvieron mutaciones de somática, donde lo más frecuente fue HRAS. Interesantemente, estos investigadores descubrieron un 7% de nuevos genes de fusión, donde el más frecuente fue uno en donde se fusiona en el fondo MAM-L3, y del que vamos a hablar un poco más en detalle más adelante. Ahora, con estos datos se juntó el perfil de expresión de mRNA tumoral y se clasificó de manera no supervisada en 4 grupos o clúster basados en vías de señalización molecular específicas que les voy a mostrar a continuación. Entonces, el primer clúster molecular que se identificó está relacionado con el vía de la pseudohipoxia. Este grupo se caracteriza por una respuesta patológica a la hipoxia, porque se estabiliza en el fondo el factor inducible de hipoxia, el HIF, en situaciones de normoxia, ¿ya? Ahora, este puede ser subdividido en grupos, en 2 mecanismos moleculares. Hay aquellos que acumulan oncometabolitos relacionados con el ciclo de Krebs, que contienen en el fondo mutaciones germinales en la vía del succinato, fumarato y hidratasa, entre otros, y los que alteran el recambio o la ubiquitinización del HIF, en donde está en componente en línea germinal el FONGIP-LIN2 y en esporádico en el EPAS1. Ahora, este estado de pseudohipoxia altera la transcripción de genes target y resulta en un aumento de la angiogénesis, proliferación celular y disminución de la apoptosis. Clínicamente, podemos observar que en este clúster mayoritariamente se compone de paraganglioma, más que feocromocitoma. Esta determina principalmente casos hereditarios y no expresan la feniletanolamina N-metiltransferasa, por lo que acumulan solo noradrenalina y no adrenalina, y tienen en común en el análisis transcriptómico que sobreexpresan marcadores de hipoxia tumoral. Ahora, este grupo es el más emblemático probablemente porque cada mutación se manifiesta con un síndrome genético y otorga susceptibilidad para desarrollar otros tumores. Entonces, para ejemplificar y no extendernos mucho, vamos a ver un ejemplo, que es la más frecuente de todos, que es la variante patogénica en la succinato deshidrogenasa. Esta es una enzima que forma un complejo de proteínas ligadas a la membrana mitocondrial interna y que interviene en el ciclo de Krebs, cataliza la conversión de succinato a fumarato. Las mutaciones en distintas de sus unidades, de la A, la D y la AF2, se asocian a casos familiares para gangliomas principalmente multifocales, ¿ya? En general, la herencia autosómica dominante, pero la penetrancia es variable y tiende a ser baja, salvo en la D, que llega a ser hasta un 75% y se asocia para gangliomas multifocales en cabeza y cuello, ¿ya? La que más nos interesa comentar es la tipo B, porque se asocia a un potencial metastásico más alto que el de las mutaciones de línea germinal. En general puede llegar hasta un 50%, y además es una de las causas de paraganglioma hereditario más frecuentes. Tiene una penetrancia relativamente baja, y muchas veces el carácter sindrómico está dado por la presencia de paraganglioma abdominales, también puede ser torácico, se puede asociar carcinoma de células renales, tumores GIST, y ahí en conjunto se habla del síndrome de Carney-Strattakis, o si uno le agrega también condromas pulmonares, forman la TEA de Carney. Ahora, también muy infrecuentemente pueden asociarse a adenoma pituitario. Y desde el punto de vista bioquímico, hasta un 70% tiene una baja actividad de la dopamina beta hidroxilasa, y de esa manera entonces pueden elevar dopamina y 3-metoxitiramina junto con la normetanefrina. Ahora el segundo grupo, el clúster 2, está determinado por alteración en la señalización de la vía de la quinasa, RAS y MAP quinasa, y lleva a un aumento de la proliferación y crecimiento celular. Ahora, lo novedoso
en este grupo es que realizando estudios en tejido, o sea, mutaciones somáticas, tenemos que las más frecuentes fueron neurofibromatosis y NHRAS, mientras que el RET, que es el que produce NEM2, en el fondo persiste siendo el número 1, pero en mutaciones de línea germinal, seguido de TEMEM y por ahí de otra, en el fondo, FGFR1 y BRAF. Y en este grupo se contienen principalmente feocromocitomas, y acá sí hay sobreexpresión de esta última enzima, por lo que del punto de vista de la metabolómica se caracterizan, a diferencia del anterior, que acá sí se secreta adrenalina y noradrenalina. El tercer clúster está caracterizado por alteraciones de la señalización de la vía Wnt beta-catenina, que se relaciona con el remodelamiento de la cromatina en la sobrevía celular. Acá hay mutaciones somáticas son genes de fusión, y el más importante que voy a comentar es MAML3. Generalmente son feocromocitomas esporádicos y se caracterizan en conjunto porque sobreexpresan en el fondo cromogranina A, en el fondo el transcripto cromogranina A. Ahora, del tema del gen de fusión de MAML3, esto fue descubierto relativamente hace poco y tiene resultados bien interesantes porque en el fondo explican hasta un 3 a 5% de feocromocitoma y concentran aquellos de muy mal pronóstico, específicamente tienen KI 67 muy elevados, son en general variable porque hay pocos casos, pero no adrenérgico, con un fenotipo que es hipometilador, a diferencia del clúster 1 que generalmente son hipermetiladores, y se presentan con metástasis hasta en un 60% y sobrevivían menores al 30% de 2 años. O sea, son tumores realmente complicados. Y el último clúster que resultó del análisis del atlas genómico fue encontrado porque en el análisis de patólogos expertos encontraron que algunos feocromocitomas tenían, en el fondo, aparte de su tejido medular, tenían en el fondo células corticales mezcladas, y además se caracteriza en este grupo porque hay reducción de la pureza del análisis del DNA, sobreexpresan marcadores de corteza, CYP11B2, STAR, por ejemplo, y está acá contenido mutaciones germinales de MAX. Ahora, a pesar de lo interesante de este nuevo clúster, este grupo no está muy bien aceptado por todos los expertos y se mantiene en debate si solamente corresponde a contaminación de células de tejido no tumoral. Así que esto, en el fondo, es algo llamativo, pero todavía está en investigación. Ahora, acá quiero hacer una pausa para descansar porque esto es muy denso. Quería hablarles del caso clínico del el tío abuelo de la paciente índice, que se llama Jean-Pierre Jacomet, que es una persona muy conocida en Chile, fue conocido. Él fue un verdadero erudito y fue muy importante para los pacientes del grupo de von Hippel-Lindau, tanto en Chile como en Latinoamérica. El señor Jacomet padecía esta enfermedad desde edades tempranas y lo marcó para toda su vida, y realmente hizo bastantes cosas. Yo lo invito él fue músico, en YouTube hay una pieza que compuso él que es muy buena. Él fue filósofo también, escritor, traductor y realmente es una persona muy inteligente, escribió muchos libros, entre ellos un libro sobre la enfermedad de von Hippel-Lindau y fue premiado en la Universidad de Stanford. Y fue director de la alianza de la familia con von Hippel-Lindau en Sudamérica. Y realmente aquí yo les dejo el link de una entrevista, porque se dedica a hablar de temas muy interesantes, filosofía, de relación de la vida y la muerte, la amistad del amor, que creo que es muy interesante cómo lo capta en relación a su enfermedad. Entonces, para seguir con la presentación, vimos solo estos 3 aspectos. Vamos a conversar cuál es la importancia de aplicar toda esta taxonomía molecular en predicciones y de tipificación de los pacientes. Entonces, cuando diferenciamos pacientes del clúster 1 y 2, que son los más estudiados, podemos observar que hay diferencias en las características de almacenamiento y secreción de las catecolaminas. ¿Ya? El clúster 2, que dijimos el adrenérgico, mutaciones RET y neurofibromatosis 1, muestran una distribución densa de las vesículas de depósitos de adrenalina y noradrenalina en el tejido tumoral, en contraste con las del tipo 1, por ejemplo, von Hippel-Lindau y succinato, donde el contenido es relativamente más bajo, y particularmente, de hecho, en la de succinato tipo 2. Ahora, a pesar de esto, en el fondo, los tumores del clúster 1, como podemos ver aquí, presentan una actividad secretora que es mayor y es más persistente en el fondo que los pacientes del clúster 2.
Y la mayor parte del día estos últimos van a tener concentraciones normales plasmáticas o urinarias eventualmente, pero son susceptibles a crisis o gatillos más potentes. En ese sentido, esto es un estudio más de tejido, obviamente no está 100% claro eso desde el punto de vista clínico, pero de todas maneras estos hallazgos me parece interesante porque corroboran de alguna manera que estos dos clústeres tienen comportamientos, al menos metagolómicos, que son diferentes en base a su mutación. Y en el fondo, además de esto, el conocimiento de estos subtipos genéticos permite elegir con mayor precisión la mejor imagen funcional para cada paciente, porque existen expresiones diferenciadas de receptores de membrana, transportadores, en cada clúster y que determinan distintos rendimientos, como les voy a mostrar acá, y eventualmente modular posibilidades terapéuticas con radiofármacos. Entonces, los pacientes del clúster 1, pensando principalmente en succinato, en las del ciclo de Krebs, tienen abundante presencia de receptores de somatostatina, y esto en el fondo lo va a ser un muy buen candidato para ligar o para en el fondo utilizar un PET galio-dotatate que se liga a este receptor, y tiene un excelente rendimiento para los pacientes con metastásico o sospecha de esto. Ahora, si no está disponible, la mejor segunda opción es el F-fluorodeoxiglucosa, pero no el yodo MIBG porque característicamente es Ahora, el resto del clúster 1, los relacionados con HIPEL y EPAS, y los del clúster 2, van a particularmente tener más avidez por F-DOPA, que se integra en las vesículas de secreción de catecolamina. Lamentablemente, esta estrategia de imagen no está disponible en nuestro medio cara, pero afortunadamente estos tumores sí también tienen un buen rendimiento para estudios con galio-dotatate y también con yodo MIBG, que son buenas alternativas con rendimientos similares, salvo en los casos con EPAS1 y PHD1 y 2, en donde también hay subexpresión de somatostatina, por lo tanto, mejor alternativa un F-DOPA, o sea, un F-fluorodeoxiglucosa. Ahora, y aquí esto es lo interesante, porque en el fondo la medicina personalizada permite que aquellos pacientes o tumores que marcan para galio-dotatate son susceptibles a ser tratados con este radiofármaco que se llama lutecio, que en el fondo se utilizan en pacientes con enfermedades persistentes progresivas, más estudiados en otros tumores neuroendocrinos, pero con buenos resultados en feocromocitoma. Y por otro lado, los pacientes con avidez para yodo 123 de MIBG, se puede utilizar en el fondo yodo 131 de MIBG, que en el último tiempo había sido desplazado por el lutecio, porque generalmente los tumores que más requieren son más del clúster 1, pero en el último año salió un estudio con MIBG de alta sensibilidad que tiene un buen rol para estabilizar enfermedad en muchos de estos pacientes. Ahora, pero ¿en qué pacientes debemos hacer estas imágenes funcionales y en qué momento? Esta es una pregunta difícil y la taxonomía genética también permite acercarse, dado que esto es una pregunta que generalmente es bien controversial y cada centro maneja su propio protocolo. En este estudio me pareció como súper interesante porque buscó determinar el rol del PET galio preoperatorio en evaluación pre- y postoperatorio en evaluación de parangioma y feocromocitoma. Recibieron 73 pacientes, la mitad preoperatorio y la otra mitad postoperatorio. Las sensibilidades fueron muy buenas para feocromocitoma y 100% para parangioma, pero lo interesante es que en globo resultó en un cambio en conducta en cerca del 50% o hasta 64% claro, aquí, 64, cuando se realiza el estudio preoperatorio en estos grupos. Y esto se sumó en el fondo a resolución de dudas diagnóstico, encontrar tumores multifocales, metástasis que no habían sido vistos con imágenes convencionales. Entonces, así, la propuesta sería sugerir estudio funcional, incluso preoperatorio, en pacientes que uno tiene un riesgo previo de malignado de multifocalidad más alto, basado generalmente o principalmente en el fenotipo genético. Y recientemente, de hecho, se publicó la recomendación de la Sociedad de Medicina Nuclear Europea, quienes sugieren en el fondo realizar estudios en los pacientes que tienen mutaciones en la vía del succinato B, en ATRX, tumores más de 5 centímetros, noradrenérgico, y quizá también en los que tienen metoxidiramina elevada, 3-metoxidiramina.
¿ya? Y respecto a los últimos puntos, que son la consejería genética y tamizaje, aquí hay dos estudios que me pareció interesante mostrar. Esta es una cohorte portuguesa de portadores de mutación del succinato deshidrogenasa, que comparó los pacientes que se manifestaban clínicamente con aquellos que se hizo seguimiento con tamizaje por familiares y se diagnosticaron en etapas presintomáticas. Y acá los resultados fueron muy positivos en el sentido de que los tumores eran más pequeños en los pacientes presintomáticos, requirieron menos cirugía, y también eran menos agresivas, menos terapia adyuvante y con menores tasas de enfermedad persistente. Este otro estudio, que lo recibimos muy someramente de la Clínica Mayo, tuvo resultados similares y en el fondo encontró que los pacientes que se estudiaron por secundaria un estudio genético de la familia positivo también eran de menor edad, menor tamaño y tenían menos metástasis, y eso repercutió en sobrevida finalmente para estos pacientes. Ahora, para demostrar entonces esta utilidad del estudio genético en predecir pronóstico, este trabajo buscó identificar los hallazgos moleculares asociados a eventos clínicos negativos, que eran la presencia de metástasis a distancia, recurrencia local o linfonodos positivos. Y acá se comparó en esta columna los pacientes que habían tenido un evento agresivo con los que no lo tuvieron. Y se asoció con 8 marcadores moleculares de manera significativa. Asociado a peor pronóstico, que los marco acá en rojo, están las mutaciones de la succinato deshidrogenasa, MAM-L3, ATRX, y cuando acumulan muchas mutaciones somáticas mayores, cuando el fenotipo es más hipermetilador, que generalmente va a ser del clúster 1, o cuando son propiamente del clúster 3 de Wnt beta-catenina. Y por el otro lado, la presencia de secreción de metanefrina, o si los tumores son del clúster 2, se asocian a un buen pronóstico libre de una enfermedad agresiva. Y este entonces sería un resumen en donde mostramos, esto es sacado de varias publicaciones, donde se resume el potencial metastásico conocido asociado a distintas mutaciones, y un poco sirve para reforzar que este es un buen elemento clínico para definir el seguimiento personalizado de los pacientes. ¿Cuál es nuestra situación actual? En el fondo, lo que encontramos nosotros fue que en la última década, especialmente, muchos más pacientes fue posible acceder a la consejería y estudios genéticos. Se hizo un 23% de la cohorte, la mayoría con panel de NGS de Invitae, y en el fondo encontramos en los pacientes que se estudiaron que el 59% fue positivo para mutación de línea germinal, que es un poco más alto que lo que está reportado, pero probablemente acá se seleccionaron pacientes con mucha más probabilidad pretest. Lo más frecuente que se encontró fue mutación en la vía del succinato y en RET, seguido por von Hippel-Lindau, y un buen porcentaje también que eran normales. Y de los pacientes pediátricos, que se estudió el 67%, o sea, 8 de 12, acá se encontró incluso un número aún más alto, 87% de los estudiados tenían una mutación en línea germinal, donde lo más frecuente fue von Hippel-Lindau y mutación en o variante patogénica en la vía del succinato deshidrogenasa. Ahora, en cuanto a la disponibilidad actual, nosotros en general, la mayoría de los pacientes fueron estudiados con este convenio Genometrics Invitae. Se analiza este panel de 14 genes, se hace secuenciación por NGS y análisis de lesión y duplicación. Tiene un costo aproximado de 150.000 pesos, se demora entre 3 a 4 semanas, no tiene lamentablemente código FONASA, pero sí es gratis a los pacientes los familiares de caso índice hasta por 150 días. Otra alternativa que se ha utilizado, pero principalmente en tumores adenoma hipoficiario, son el estudio que ofrece Clínica Las Condes, que se hace secuenciación, y lo que tiene a favor es que hacen MLPA, pero ahí me podrían corregir, pero tengo entendido que solo para NEM1 y AIP, que la verdad no son genes que se asocian directamente en esta patología. Y la otra alternativa, que en el fondo estuvimos conversando la semana pasada en cortesía al doctor Luis Antonio Castaño, que nos ofreció en el fondo de España, ellos manejan un panel que es un poco más amplio que el que ofrece Invitae. Hay 4 genes relacionados al clúster 1 que en el fondo analizan ellos, que sería bastante interesante de poder incluir en nuestro análisis. Ahora vamos a pasar a la última pregunta de selección, porque vamos a hablar de qué hacer en pacientes para predecir el pronóstico de pacientes cuando no tenemos disponibilidad de genético, que la verdad es que la gran mayoría de los casos va a ser así. Entonces, este es el mismo caso clínico, es una paciente de 16 años que recientemente fue diagnosticada un paraganglioma abdominal de 7 centímetros,
que fue operada exitosamente y se consulta en seguimiento ambulatorio. Entonces, ¿cuál de estos predice correctamente su potencial metastásico? La opción A dice niveles de normetanefrina sobre 20 veces el valor normal con metanefrina normal, una 3-metoxitiramina urinaria indetectable, una biopsia descrita como paraganglioma con un PAS de 8 puntos, o una inmunistoquímica negativa para succinato B y positiva para el resto de los A, C, D y AF2. Entonces pueden responder, y yo voy a continuar con esta última, la tercera y última parte de esta presentación, que va a ir enfocada a alternativas novedosas que nos pueden ayudar en ausencia de estudios genéricos. Entonces, primero comentar este trabajo, que en realidad es una suma de 4 trabajos del grupo del Dr. Pakak, que involucró a cerca de 1.200 pacientes, y acá se analizó el perfil metabolómico de los pacientes con feocromocitoma y paraganglioma que tenían metástasis y comparado con los que no tenían metástasis. Y el objetivo fue evaluar test diagnósticos que permitían predecir esta presencia de metástasis y con su correlación con otros parámetros como la localización, el tamaño tumoral y la presencia de mutación en succinato B, que como dijimos la más frecuente y la más asociada a malignidad. Entonces, al evaluar normetanefrina plasmática, la verdad es que efectivamente estaba más alta en los pacientes metastásicos, pero no tiene un buen poder predictivo para predecir la presencia de metástasis en estos pacientes. La metanefrina plasmática en general tienden a ser más bajas en los pacientes metastásicos comparado con los no metastásicos, pero tampoco tienen un poder discriminativo para predecir metástasis. Sí, la cromogranina A tiene un rol que es bastante interesante, está más elevado en los pacientes metastásicos, pero principalmente en aumentar detección en pacientes eventualmente silentes y mucho más en pacientes relacionados con la vía del succinato B, capta hasta un 80% de los pacientes metastásicos que tienen normetanefrina negativa, y además tiene un rol principalmente en seguimiento porque aumenta precozmente en recurrencia. Claro que uno tiene que obviamente interpretarlo por su falencia y múltiples otros mecanismos donde se vea. Y la 3-metoxitiramina sí es un buen marcador, los niveles plasmáticos, eso sí, nosotros hacemos urinaria, en general está bastante más elevado en los pacientes metastásicos, igual que el tamaño tumoral, que con un corte de 5 centímetros presenta un riesgo significativamente mayor, con una área bajo la curva que es mejor que la 3-metoxitiramina, y también se correlaciona bien con los pacientes succinato B que son de mayor volumen. Ahora, para hablar del score histológico, en general ha habido bastantes cambios. Esta es una revisión del JCM de 2020, en donde se analiza el score clásico PAS, que tiene 12 parámetros histológicos y que fue validado para predecir con un puntaje menor a 4 un componente benigno y mayor o igual a 4 un potencial maligno. Sin embargo, hay que destacar que en el fondo el estudio original solo incorporó feocromocitoma y en estudios posteriores ha demostrado una baja concordancia entre patólogos, y de hecho podemos ver en este gráfico que hay ausencia de diferencias en sobrevía libre de recurrencia según estos valores dicotómicos. Por lo tanto, esta revisión en el fondo también se enfoca con otros test que no son perfectos, pero quizá podrían ser un poco mejores en el sentido, por ejemplo, este que se llama GAP, que involucra 6 parámetros, entre ellos la parte histológica, pero también en el fondo agrega KI67 y el tipo de secreción tumoral, la bioquímica, y esto lo clasifica en 3 grupos y efectivamente tiene mejor reproducibilidad, incorpora funcionalidad y hay diferencia en sobrevía libre de recurrencia en estos grupos según qué tan diferenciados se encuentran. Y para terminar, y yo diría que es la diapositiva más importante, es que existe la posibilidad de poder detectar específicamente mutaciones en la vía del succinato, que es un factor muy potente para predecir metástasis a futura, y se puede hacer un análisis inmunohistoquímica contra la proteína de succinato en muestra de biopsia en parafina. En pacientes, idealmente sería hacerlo en pacientes noradrenérgicos, porque aquí sabemos que tiene una probabilidad pretest un poquito más alta de que esté mutada esta vía. Y la pérdida de la inmunoreactividad se asocia a tumores con esta mutación con sensibilidad y especificidad muy buena.
Ahora, el problema de esto es que la ausencia de captación no es propia solamente, por eso que no es 100% específica, porque también puede tener mutado otro, en el fondo un componente, por ejemplo, la A, la C, D o AF2, por lo tanto debería de complementarse o con estudio genético o con inmunistoquímica dirigida para estas otras proteínas. Pero lo importante es que esto permitiría identificar a pacientes que no son candidatos o que no pueden, en el fondo, hacerse estudio genético o que eventualmente podrían escaparse por detección de secuenciación de succinato B. Entonces, para finalizar la propuesta, intentar hacer test genético en todos los pacientes, priorizando en las poblaciones en donde la probabilidad de pretest es más alta, pero en su efecto tratar de hacer esfuerzo de realizar inmunistoquímica contra succinato B y según el resultado reevaluar la necesidad de estudio genético. Entonces, para resumir, este sería un algoritmo del enfrentamiento donde se debería de sumar la presentación clínica, idealmente el estudio genético, el fenotipo bioquímico, imágenes estructurales, que nos van a hablar de cuál es el riesgo de nuestro paciente en el seguimiento, donde las mutaciones más importantes son, como dijimos, clúster 1, clúster 3, cuando son noradrenérgicos, 3-metoxidiramina positivo, y en el fondo sumar esto, los hallazgos histopatológicos, idealmente con inmunistoquímica, si es que no había, por ejemplo, test genético, y eso nos puede determinar una distinta estrategia de seguimiento de estos pacientes. Y para terminar, en el fondo, el objetivo final, futuro, es, de todo este esfuerzo, es subclasificar a estos pacientes para darles terapia personalizada. Y de eso no estamos muy lejos. Ya hay estudios con inhibidores de tirosina quinasa como sunitinib, cabozantinib, que han tenido resultados muy aceptables, pero limitados, principalmente en tumores del clúster 2. Están limitados por toxicidad, a veces disminuye, hay estudios donde se agrega everolimus y con eso mejora. Todavía algo muy incipiente. Temozolomía, un agente alquilante que depende de la metilación del DNA y es una terapia promisoria para aquellos del clúster 1 que son hipermetiladores y hipermetilan al fondo la enzima que repara el daño de esta droga. Y finalmente los esfuerzos actuales están en tratar de encontrar un inhibidor del HIF-2 alfa, que es el talón de Aquiles en el fondo de estas dos vías metabólicas, y eso está en investigación, pero todavía no hay resultados en el fondo muy concretos en el fondo actualmente. Entonces, para terminar, la resolución del caso, esta fue una mujer de 20 años con un paraganglioma izquierdo noradrenérgico, operado a los 16 años y que reinició síntomas ansiosos, y recordamos que en el fondo tenía un fuerte antecedente familiar de patología sugerente de una mutación de línea germinal, y el único antecedente familiar que teníamos de componente sindrómico era su tío abuelo, que tenía una clínica muy sugerente de fungible lindó. Entonces, cuando volvió a control, se sometió a estudios genéticos y, por sorpresa de todos, en el fondo el estudio mostró una mutación, una variante patogénica en succinato B. Y de hecho se hizo tamizaje de los hermanos, y uno de los otros 3 hermanos vivos tenía también la misma mutación. Por lo tanto, en el fondo queda la interrogante si efectivamente esto que nunca fue corroborado, si efectivamente lo más seguro que toda la familia correspondía a succinato B, y un poco refuerza la importancia de hacer estudio genético independiente de que exista el antecedente familiar potente de un componente sindrómico o sugerente de un tipo de enfermedad. Entonces, si colocamos a nuestra paciente en este algoritmo que planteamos, ella tiene un riesgo que es sustancial por su mutación genética y requeriría un seguimiento más bien estricto. Por lo tanto, estos síntomas ansiosos en ella no hay que mirarlos en menos, hay que hacerle el control de clínico, imágenes y metabolómica sugerido. Entonces, para terminar, ¿por qué hablar de esta enfermedad? Porque esto es un buen modelo de medicina personalizada. En el futuro, además, se habla mucho de esto actualmente. Actualmente se presentan más que nada incidentalmente y va aumentando los pacientes con tamizaje genético. La importancia de realizar estudios genéticos en esta enfermedad lo conversamos in extenso. Y cómo podemos predecir el pronóstico en estos pacientes con metabolómica, las características tumorales, las imágenes funcionales y la inmunistoquímica. Entonces podemos ver los resultados de la... Este es un resumen. Gracias. Entonces, perfecto. En el fondo es muy correcto. El concepto es que en el fondo cuando la inmunistoquímica es negativa,
quiere decir que está mutada la vía metabólica. Por lo tanto, correctamente este es el que predice el potencial metastásico con mayor fuerza. Probablemente los niveles de normetanefrina en algún grado también lo hacen, pero como les mostré en el estudio, que fue un solo estudio, en el fondo no logró ser tan potente como otros marcadores. Eso. Muchas gracias, Tomás. Quería dejar a tu jefe, al doctor Bodrán, que me estaba pidiendo la palabra antes que terminara la presentación. Es que me tengo que ir a San Carlos. No, un poco para comentar esta familia, yo soy el tratante del tío, que le habíamos hecho estudio solo de Von Hippel y había salido negativo, habíamos pedido que por favor hiciera MLPA porque teníamos la historia del tío abuelo que había hecho el libro de Von Hippel, y de ahí entonces cuando vi a la sobrina, hicimos el estudio de todos los genes y para sorpresa nuestra salió de Succi tipo B. Comentar que esta familia tiene una negación gravísima. Imagínense que la hija estuvo 3 años en psiquiatra por crisis de pánico de los 13 años y nunca pensaron en un feocromocitoma, la mamá nunca se quería estudiar, después se perdió de control, ¿cierto? Ahora por suerte volvió y está sin recidiva, pero claramente hay una grave concepto de la familia con respecto al estudio. Y lo otro, comentar que en ella sí le hicimos un PET galio, básicamente porque había historia familiar con feo maligno y porque ella debutó con un paraganglioma grande y suponíamos que ella era von Hippel, que tenía posibilidad metastásica. En el fondo, reforzando esto de que probablemente hay que hacer estudio con PET galio en un subgrupo de pacientes para definir la cirugía. Y ahora voy a ver al hermano que está en Inglaterra y tiene 2 hijos. Eso. Oye, René, ¿estás todavía ahí o no? ¿Sí? Acá ¿Y estoy. en qué parte de Inglaterra están controlando los hermanos? No, el